Eduardo Polonio nace en Madrid en 1941 y tras sus años de formación se convierte en uno de los pioneros de la música electroacústica en España, comenzando su andadura con este lenguaje en la década de los 60, siendo el primer compositor español que junto con Luis de Pablo trabaja en el mítico laboratorio ALEA de Madrid. En 1970 se integra con Luis de Pablo y Horacio Baglione en el grupo ALEA Música Electrónica Libre, primera formación española de música electrónica en vivo. La carrera de Eduardo Polonio corre paralela a la historia de la música electroacústica en España, realizando su labor en todos los estudios de esta especialidad a lo largo y ancho del país. Es cofundador y primer presidente de la Asociación de Música Electroacústica de España y desde 1993 es miembro de la Academia Internacional de Música Electroacústica, siendo el único español que posee el Magisterium del Gran Premio Internacional de Música Electroacústica de Bourges. Desde el año 2006 dirige el Congreso Internacional de Música y Tecnologías Contemporáneas que tiene lugar en Sevilla. Yo no sé muy bien cómo llegué yo a esto de la música. Mi familia no era precisamente una familia musical. Bueno, tengo que decir que mi padre había sido cantante de copla, mi madre componía de oído, pues boleros, pasodobles, tangos, valses, etcétera. Mi abuela, que tenía demencia senil, pero tocaba el piano de manera automática, se acordaba de lo que había estudiado cuando era pequeña. Y en mi casa se organizaban veladas musicales, que venían mis tías solteronas, y la verdad es que eran bastante desastrosas. Mi padre desafinaba porque ya no tenía voz, soltaba gallos, y yo creo que esto me hizo que en principio mi situación con la música fue de rechazo total. Aunque en mi casa había un piano, yo recuerdo que mi único acercamiento al piano como instrumento fue cuando yo era muy pequeño. Me dediqué a poner números, a numerar las teclas del piano, y entonces tiraba dados y iba anotando las notas el número que salía, y de alguna manera componía música, lo cual después supe que era un sistema aleatorio, digamos, de composición. En el bachillerato me interesaron mucho las matemáticas. Yo siempre sacaba muy buenas notas en matemáticas. Y cuando estaba en el PREU, que antes existía el PREU, y yo tenía que decidir un poco qué es lo que iba a hacer, cayó en mis manos un libro de acústica y después uno de teoría musical. Primero me devoré el de acústica y decidí que lo mío era el sonido. Y por eso pensé que tendría que hacer ingeniero de telecomunicación. Pero cuando me empollé el libro de teoría, que era de solfeo, y yo inmediatamente comprendí, porque el solfeo son puras matemáticas, comprendí inmediatamente el solfeo, lo que era. Entonces decidí que no, que de telecomunicación nada, que lo mío era la música. Yo tenía que escribir en el conservatorio, ya tenía 17 años, hay que decirlo, o 16. Y recuerdo que el día que tenía que hacer el examen de ingreso en Telecos, pues en lugar de ir a examinarme, pues me fui al cine tranquilamente. Yo llegué a la música electroacústica, que entonces se llamaba electrónica, de manera totalmente autodidacta. En el conservatorio, bueno, hay que decir el ambiente que era el conservatorio, Bartók, por ejemplo, ya muchos decían que no era música. No se pasaba de un cierto periodo de la historia musical, y los que queríamos enterarnos un poco teníamos que salir al extranjero, comprar unos discos fuera para ver qué es lo que estaba haciendo en este siglo XX, que es donde estábamos nosotros viviendo. Era evidentemente el oscuro Madrid de la posguerra donde yo crecí. Cuando estaba en el conservatorio contacté con grupos de teatro experimental. Recuerdo uno de los Goliardos, por ejemplo, a Antonio Malonda, y yo les hacía las bases, las bandas sonoras para sus obras de teatro.
Mi maestro Gerardo Gombau, al cual tengo que agradecerle miles de cosas, pero entre otras, el habernos enseñado en una clase que al cortar una cinta magnetofónica, cortar el ataque de una nota, por ejemplo un piano, ese instrumento ya no se reconoce como piano, porque el ataque del sonido es tan importante como lo que viene después. Y de esta manera descubrí que se podían desnaturalizar los sonidos, y con un magnetofón de aquella época, un Ingra de aquellos muy malos, yo grababa en mi piano todo lo que encontraba, con el micrófono grababa sonidos, cortaba las cintas, las pegaba, todo esto sin que nadie me hubiera enseñado ni nadie me hubiera dicho que esto se hacía así. Lo descubrí más tarde, cuando ya se hizo en Madrid el primer laboratorio que hubo en España de música electrónica, ALEA, y ahí fue ya donde hice mis primeras obras. Ya había unos magnetofones que eran más profesionales. Una de mis primeras obras del 67 fue la banda sonora del corto Che 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 de Javier Aguirre. Fue el año que mataron al Che, y que era un homenaje. Y yo hice un montaje con los pocos elementos que tenía, pero que ya era verdaderamente un montaje electroacústico y dentro de lo que la música concreta y del montaje, digamos, para una obra cinematográfica. Y a partir de entonces, pues puede decirse que en aquel momento decidí que mi lenguaje, que mi práctica iba a desarrollarse toda en ese ámbito de las nuevas tecnologías. Tuve mi primer viaje al extranjero con una beca de la Fundación Mars, hice un stage en Gante, en el estudio de música electrónica de Gante, que era de la universidad y de la radio, en el 69, y desde entonces puede decirse que casi todo, el 90% de mi producción ha sido de música electroacústica. Para mí la música de Eduardo, lógicamente, de Eduardo Polonio, lógicamente significa mi niñez, porque en 1968-69, que yo tenía 8 o 9 años, tuve la suerte de estar en sus conciertos en una época en que además la música de vanguardia era realmente fundamental para la renovación de España y para poder siquiera pensar en horizontes más amplios que los que había entonces. Entonces había creado el grupo de música electrónica libre junto con Horacio Bayone, que después volvimos a coincidir en el festival en los encuentros de Pamplona en otoño del mismo año 1972. Pasaron los años y alrededor de 1974 Eduardo Polonio aterrizó de pronto en Barcelona, en una época más bien mística budista y vegetariana, en el cual él de alguna manera se había marchado de Madrid y se estableció, supongo, alrededor de Tossa o el Ampurdán catalán, haciendo más o menos de monje budista. Conocí a Eduardo Polonio a finales de los años 60, cuando había en Madrid un movimiento de preocupación por las vanguardias en general y por la vanguardia de música en particular. Me interesaban muchísimo los músicos, porque yo, que provengo del campo del cine, pues creo que ellos estaban haciendo un tipo de arte muy en consonancia con lo que eran aquellos años, y en cine, en cambio, pues quizás limitados por la narrativa tradicional, pues eso no se podía hacer.
Situándolo un poco a nivel internacional dentro de lo que podríamos llamar la historia de la música contemporánea, yo lo pondría entre toda esta gente que a partir de los años 50 empezó a enseñar que se puede escuchar el sonido de otro modo. Entre esta gente que, tanto viniendo desde la música concreta, la música electroacústica, o desde la música electrónica, abrieron nuevos campos, no solamente para los músicos, sino también para los oyentes, entre los que yo me sitúo. Pero no es un género que me haya atraído mucho especialmente. La prueba es que hasta que realicé mis dos óperas electroacústicas, mi producción para voz es muy escasa, casi podríamos decir inexistente. La idea de la primera ópera me surgió después de caer en mis manos un libro sobre Johannes Kepler, este personaje, y no puedo resistir a la tentación de profundizar en su vida, en su obra, y realizar un, llamémosle, espectáculo, aunque como hay todo un planteamiento de voces, pues se puede muy bien adscribir dentro del género llamado ópera. Sin embargo, hay dos cosas para mí que marcan una diferencia. No hay trama argumental, no hay drama propiamente dicho como en la ópera. Tampoco hay una orquesta, un foso, un director. Toda la música es absolutamente electroacústica. Hay cantantes, evidentemente, porque si no, no se podría llamar ópera. Y en Kepler, concretamente, lo que hice fue seleccionar los textos que me interesaban del propio Kepler, de Copérnico, de astrónomos como Ptolomeo, Newton, etcétera, una serie de textos, y hacer como un espectáculo multimedia basado precisamente en esta pasión de Kepler por la astronomía. No hay que olvidar que Kepler fue el primer astrofísico de la historia. De alguna manera fue el primer escritor de ciencia ficción. Él escribió una novela llamada Semnium, donde se describía un viaje a la Luna, incluso hizo los cálculos de qué velocidad era necesaria para salir de la gravedad terrestre cuando todavía no se había hablado de gravedad. Él, sin embargo, ya intuía que había alguna fuerza que mantenía a todo el universo, la cohesión del universo, y prueba de ello son las tres leyes de Kepler fundamentalísimas. También me interesó de él
él esta dualidad. Por una parte, él hizo unas mediciones sin todavía tener un telescopio exactísimas de las estrellas. Él se empeñó en que tenía un problema en el movimiento retrógrado de Marte, y eso le llevó a investigar, a conocer a Tycho Brahe, que había hecho unos estudios, unas mediciones exhaustivas sobre las estrellas. Pero al mismo tiempo su condición a la vez de astrónomo y de astrólogo le llevó pues a plantear unas tesis absolutamente estrafalarias basadas en los sólidos perfectos de Platón, los 5 sólidos perfectos, y la construcción de un cáliz cósmico, que sería la explicación de todo el universo. La segunda ópera, Dulce Mal, sigue un poco el camino de la primera. No hay argumento, no hay personajes prácticamente, hay 2 personajes, que es el amante y la amante, o la amada y el amado, y el tema viene a ser el amor y la muerte, pero el amor no correspondido. El punto de partida es el cancionero de Petrarca, donde él, de una manera muy poética, explicita toda su peripecia amorosa con Laura, finalmente una persona que no se sabe si llegó a conocerla, si llegó realmente a realizar ese amor. Y con este pretexto pues hice un guión con otros muchísimos más textos de otros poetas, por ejemplo Luis Labé, que es una poetisa posterior del siglo XVI, pero también del ámbito de Petrarca, y bueno, luego están ahí desde Michelangelo Buonarroti, Ronsard, hasta poetas más cercanos a nosotros como Pierre Louis, etc. Para mí, Eduardo Polonio es un compositor del que lo que mejor puedo decir es que siempre me ha sorprendido, y me ha sorprendido siempre muy gratamente. Eso quizá merecería una pequeña explicación, por supuesto. Recuerdo sus 2 óperas, sobre todo la primera de ellas, uno es El Cubo, que bueno, ha sido la primera ópera puramente electroacústica que yo he tenido la fortuna de ver. Dulce Mal, la segunda ópera electroacústica, también fue una sorpresa, y parecía que después de la primera ya la sorpresa iba a ser menor, y sin embargo lo fue mayúscula, para mí por lo menos, y creo que en general para la crítica. Permanezca al puesto número 6 o sentada y cuente en voz alta hasta que escuche una instrucción que sea capaz de llevar a cabo. Si no encuentra ninguna, permanezca sentado o sentada indefinidamente. Busque un puesto donde haya alguien. Desalójele amablemente y sugiérale que se dirija a uno de los parlantes para recibir instrucciones. No haga nada de lo que le digo. Salga a la calle y camine con un brazo levantado hasta que se diríjase al puesto número 1 y permanezca un segundo. Desde el punto de vista musical, Eduardo tiene una facultad que es casi de los poquísimos que hay, y no quiero contar en la música electrónica, que es, aparte de una técnica excelente y de una cualidad musical de altísimo nivel, Eduardo tenía sentido del humor, y sentido del humor es una de las pocas cosas que yo admiro profundamente cuando compositores buenos, si además tienen sentido del humor, realmente ya trasciende la música desde el punto de vista tecnológico a un momento ya filosófico y psicológico. Tengo fama de tener sentido del humor. La verdad es que no concibo la vida sin sentido del humor. Yo he aplicado esto concretamente en una obra, Hoy comemos con Leonardo. Esta obra surgió de que encontré una publicación que se llamaba La cocina de Leonardo da Vinci, y se suponía que era la publicación de un manuscrito llamado Codex Romanov, que sospechosamente decían que era una copia mecanografiada de este manuscrito, con lo cual se supone que es totalmente apócrifo. Pero bueno, el libro es muy divertido. Relataba pues cómo Leonardo da Vinci fue jefe de cocina de Ludovico Sforza el Moro en Milán, en su castillo. Allí él diseñó toda clase de máquinas para procesar las cosas de la cocina,
También en este libro están relatados pues ciertas normas de comportamiento en la mesa renacentista, recetas de cocina del propio Leonardo da Vinci. A mí me pareció un libro muy divertido y enseguida pensé que valdría la pena realizar algo sobre él, bueno, de alguna manera poner música a un libro. La oportunidad surgió casi inmediatamente porque tuve un encargo de Radio Nacional de España del programa Ars Sonora, un programa de arte radiofónico, y aproveché para, con un cuadro de actores de Radio Nacional de España que iban diciendo los textos que yo seleccioné de este libro, que monté pues una obra radiofónica que además se emitía curiosamente a la hora de comer en aquella época, este programa, y finalmente es una obra de carácter humorístico que luego completé más adelante con un vídeo que realicé usando obra pictórica y gráfica de Leonardo da Vinci, con un tratamiento digital pues muy moderado y muy respetuoso. Y más tarde vino la tercera fase, que era realizar espectáculos en diversas ciudades, donde se invitaba a un restaurador, si es posible de fama, reconocido, a hacer su propia interpretación de 4 recetas atribuidas a Leonardo da Vinci, seleccionadas de este libro, que eran pues pudín de mosquito blanco, sopa de uvas, mermelada de col y plato de nudillos mezclados. La cocina del maestro Leonardo es un gran caos. El señor Ludovico me ha dicho que el esfuerzo de los últimos meses se había hecho con la intención de economizar esfuerzos humanos. Pero ahora, en lugar de los 20 cocineros antes empleados en las cocinas, las personas que se apiñan en este lugar llegan casi al centenar. Y ninguno de los que yo pude ver estaba cocinando, sino que todos estaban atareados con los grandes dispositivos que ocupaban todo el suelo y los muros, ninguno de los cuales parecía comportarse de manera útil o para la tarea que fue creada. En un extremo del recinto, una gran noria, empujada por una furiosa cascada, vomitaba y rociaba con sus aguas a todos los que pasaban por debajo, y había transformado el suelo en un lago. Fuelles gigantescos, cada uno de 3,5 metros de largo, colgaban de los techos, siseando y rugiendo con el propósito de limpiar los humos de los fuegos. Pero todo lo que lograban era avivar las llamas en perjuicio de aquellos que debían estar cerca del fuego. Tan peligrosas eran las errantes llamas que una multitud de hombres armados de cubos se afanaban en tratar de dominarlas, aun cuando otras aguas brotaban en chorros de cada rincón de los techos. Y en este catastrófico lugar se paseaban por todas partes caballos y bueyes, algunos dando vueltas y más vueltas para mover un aparato cuya utilidad no parecía otra que la de dar vueltas y más vueltas, y otros arrastrando los ingenios para limpiar los suelos del maestro Leonardo, realizando sus tareas con denuedo, pero también seguidos de otro gran ejército de hombres para limpiar las suciedades de los caballos. En otro lugar vi la gran picadora de vacas estropeada, con media vaca todavía hincada y asomando por fuera de ella, y hombres con palancas intentando sacarla de allí. Y aún en otro lugar, el ingenio continuo de troncos y leña del maestro Leonardo arrojando su suministro dentro de la habitación y que no podía ser detenido, de manera que en lugar de los 2 hombres que llevaban los troncos al fuego, como antes se acostumbraba, ahora había que emplear a 10 para sacarlos. Los gritos que habíamos oído, vimos ahora que los proferían pobres desdichados que estaban abrasándose o ahogándose o asfixiándose, y las explosiones de la pólvora que el maestro Leonardo se empeñó en utilizar para prender sus fuegos sin llama, y como si este estruendo no resultara suficiente, aún se combinaba con la música de sus tambores que redoblaban, aunque los que tocaban los órganos de boca creo que se habían ahogado. Como antes he descrito, la cocina del maestro Leonardo era un gran caos, y no creo que esto complaciera al señor Ludovico. Desde el principio siempre me ha interesado la transversalidad.
lo que hoy se conoce como intermedia. En Madrid, en aquellos años 60, primerizos, practicamos mucho la improvisación, se hacían happenings, hicimos muchas obras de John Cage, cosa que en Madrid en aquella época era difícil de ver, las músicas peligrosas de Dee Higgins, por ejemplo. Todo esto era normal en los conciertos que hacemos en aquella época. Aquí también era el momento del apogeo de movimientos como Zag, puramente español, o Fluxus, que de alguna manera Zag era un poco la versión española de Fluxus, aunque eran diferentes. Fluxus estuvo en Madrid, me acuerdo, en el año 63-64, y vivíamos de alguna manera en un ambiente donde la música era parte de algo mucho más grande, mucho más extendido. También en aquella época pues tuve la suerte de conocer a Javier Aguirre, un cineasta pues que se dedicaba al cine comercial, pero que hacía lo que él llamó el anticine, que se lo producía él por sus propios medios, y era pues una serie de cortometrajes en un principio donde él hacía una propuesta totalmente diversa de lo que era el cine, de alguna manera con unos contenidos programáticos o discursivos. Cuando llegué a Barcelona a mediados de los 70, continué con toda esta colaboración que había iniciado en Madrid con otros artistas. Recuerdo una de las primeras con García Sevilla y una instalación, y enseguida contacté con un performer, Rafael Santamaría, y creamos Uber Art Actual. Bajo este lema hicimos 3 festivales en Barcelona que se llamaban 6 días de arte actual. Primero en el año 83, y que yo creo que fue el primer festival de performance, cine experimental, teatro, música electroacústica que se realizó en la ciudad condal. Más tarde entré en contacto justamente a raíz de este festival con otros artistas, como es el caso de Carles Pujol, de Eugeni Bonet, un poco más tarde. Con Carles Pujol ya desde primeros de los 80 realicé instalaciones en las cuales yo hacía la parte de la música. Hicimos también un vídeo, Espai Sonor, Espai Visual, a requerimiento mío sobre una música mía, él hizo las imágenes. Con Eugeni Bonet también he hecho algunas colaboraciones, notablemente el vídeo U-Session, que es parte de un proyecto más amplio que se llama Música Máquina, sobre 3 músicas mías que tienen relación con las máquinas, las matemáticas, los números, etc. Y U-Session es un vídeo que es sin duda alguna un homenaje a Alan Turing. Está basado en una pieza mía también, por supuesto, homenaje a Turing, que se trata de la codificación del número U. El número U es la máquina universal de Turing, y es un homenaje justísimo a este gran matemático que fue Alan Turing.